Cuando hablamos de la promoción de la conducta ética de la organización, indudablemente no podemos dejar afuera lo que son los instrumentos de la promoción también. Pero nos interesa cómo esta figura de la promoción de todo este espectro de la ética entra en funcionamiento. Acompáñenme entonces a ver un poco sobre este proceso de promoción. Intentaremos conocer la promoción de la conducta ética de la organización, pero también nos trazaremos la meta directa de visualizar la promoción de la conducta dentro de su estructura, para que al final podamos tener la competencia de identificarla. Cuando hablamos de la promoción de la ética, tenemos que saber que el primer apartado, ¿verdad? Como su palabra lo llama, la promoción, tiene que ver con toda una estructura de cómo puede ser visualizado, identificado y por supuesto asimilado dentro de una estructura empresarial, de una estructura organizacional. La promoción tiene que ver cómo puedo yo visualizarlo, pero también cómo los demás pueden entenderlo y cómo pueden conocerlo. Esto me va a permitir en determinado momento generar un mensaje claro y por supuesto amigable. La promoción de la ética me permite que las personas puedan entenderlo, pero también en este caso al asimilarlo para sus conductas diarias. Cuando le permitimos a un espectro de personas, a un grupo que está bajo nuestra tutela o que va a ser nuestros stakeholders, nuestro grupo de referencia, nos vamos a permitir el que esta estructura pueda ser entendible. A través de la promoción podemos encontrar tres elementos que no debemos olvidar. Lo primero es cómo lo vamos a promover. Lo segundo es qué productos vamos a promover. Y lo tercero es cuál va a ser la retroalimentación de esta promoción. Cuando hablamos de la promoción, entonces tenemos que saber que los instrumentos de este proceso de la ética van a estar inmersos. Códigos, normas, ¿verdad? Hábitos, estructuras, directrices, políticas. Estos instrumentos de la promoción nos van a permitir llegar al foco, llegar a la intencionalidad que perseguimos. Y eso nos va a asistir a poder implicar a las personas que estén dentro de lo mismo. No solo lo van a entender, no solo lo van a conocer, no solo lo van a identificar, sino también el objeto va a ser el que puedan asumirlo como un proceso dentro de la estructura personal y profesional. Y ahí es donde entran las políticas. Es decir, la promoción de la ética se va a ver influida por la política de la organización y por la política de la empresa. No podemos dejar afuera. ¿Por qué? Porque la concepción de la misión y visión me va a definir cuál va a ser el camino, cuál va a ser la trayectoria que va a tener el producto a través del cual vamos a trabajar. Llamemos producto a un manual, llamemos producto a un código, llamemos producto a una entidad que va a ser la que rige en determinado momento este proceso. La política me va a dar esa directriz, esa premisa que de repente va a ser necesaria para la promoción de la ética. Es decir, que la política me va a permitir clarificar hasta dónde, cómo, cuándo, la estructura y por supuesto el aposento donde se va a desarrollar este proceso de la promoción de la ética. Es por ello que para poder desarrollar la promoción de la ética utilizando instrumentos con claridad, tenemos que conocer cuáles son las políticas, qué es lo que quiere la empresa, cómo lo concibe, cómo se estructura, qué es lo que se pretende. Se pretende identificar una conducta, se pretende identificar un paralelo, se pretende identificar lo que es un proceso, cómo debe de actuar con el cliente interno, el cliente externo, cómo debe ser una conducta autodirigida por una estructura. Entonces la política es un elemento que me debe de regir para desarrollar la promoción de la ética. Y cuando tenemos los instrumentos de promoción, sabemos hasta dónde llegaremos. No solo en la construcción de un código, no solo en la construcción de un manual, no solo en la construcción de un ente que pueda estar vigilando el proceso de la ética, como puede ser una comisión de ética o como puede ser una instancia superior creada específicamente para eso. Y es por ello que la política me va
a permitir saber cuáles son las acciones estratégicas que debo impulsar, reconociendo que la acción estratégica es un punto de llegada operativo a través del cual yo pueda diseñar un conducto con claridad de qué cosas voy a hacer para promover la ética. Es decir, las acciones estratégicas serán los caminos, serán los senderos a través de los cuales yo voy a poder visualizar cómo realizaré la promoción de la ética. Cómo voy a desarrollar que estos instrumentos de la promoción de la ética en el ámbito organizacional estén presentes. La promoción de la ética tiene que ver entonces con las políticas que de repente tenga la institución, tiene que ver con el tipo de producto que yo vaya a diseñar, pero también tiene que ver con cuáles serán los parámetros mínimos necesarios que se impulsarán, y estos se verán manifiestos en las acciones estratégicas.